con otras funciones. Estamos como un poquito como en el 40% del curso, es decir, nos hace falta bastante. Entonces, por eso, como que este ciclo nos sirvió para retomar y verificar cómo es el proceso. Ustedes enviaron la actividad 1 y 2 de Excel, ya están calificadas. Muchas observaciones, en la gran mayoría de los casos se les realizaron muchos comentarios. Sin embargo, hay compañeros que han ido actualizando los archivos, han enviado las correcciones y hasta la que enviaron esta mañana ya quedó actualizada. Los invito a que revisen no solo la calificación, sino los comentarios, y si ustedes quieren actualizarlo, pues pueden hacerlo. No sé si tengan preguntas, inquietudes, y si no, iniciamos de una vez con el tema del día de hoy. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla para hacer la explicación de los temas del día de hoy. Quería verificar si me estaban escuchando. Sí, señora, sí se la escucha. Muchas gracias. Muy bien. Entonces los temas del día de hoy, pues ya vamos a empezar a trabajar funciones como suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y sí. La clase pasada trabajamos operaciones matemáticas y veíamos que se utilizaba el igual para empezar la operación, se escogía el primer dato y luego se colocaba el símbolo. En Excel existen funciones que nos permiten hacer estas operaciones un poco más rápido. Por ejemplo, en la suma nos permite hacer la función a través de la autosuma o a través de la misma función suma. En el caso de la resta no existe una función para hacer esa operación. Para el producto sí existe función, es decir, para suma y producto sí existe una función para realizar la operación, y para la división no existe. Entonces, concluyamos. Suma y multiplicación sí existe una función, pero para la resta y para la división no hay una función que nos permita hacer esa operación. ¿Cómo funcionaría el caso de la suma? Me voy a pasar al primer ejercicio que hay aquí en Parques, donde me dice que tengo el registro de unos parques naturales con unas visitas en el 2004, 2005, 2006 y 2007. Las han ido registrando y esos son los datos que tenemos. Lo primero que nos piden es que calculemos el total por año. Es decir, vamos a calcular la suma por año de cada uno de esos visitantes. Entonces, una opción, si lo trabajamos como la vez pasada, sería tomar este dato más este dato más este dato, y pues me voy a demorar mucho porque siempre son varios parques. Entonces, fíjense que no es la opción más recomendada. ¿Cuál es la que sigue? Entonces, en Excel, en el menú inicio, está la opción de autosuma.
que dice que suma automáticamente el total y el total aparecerá después de la celda seleccionada. Entonces, me ubico en la celda, le doy la opción de autosuma, él me marca los números que están alrededor y yo debo verificar si ese es el rango de suma que quiero utilizar. Aquí tengo que seleccionar no desde el 2004, sino desde el primer valor del parque. En este caso, ya tengo el rango, le doy a aceptar y obtengo el resultado. Voy a pasarme aquí que hay compañeros que están llegando. Muy bien. Esa sería una opción, autosuma. Si yo no estoy cerca del rango de celdas donde están los números, sino en una celda cualquiera, cuando le dé la opción de autosuma, pues él va a quedar esperando a que yo le diga qué es lo que quiero sumar. En este caso, pues vendría y seleccionaría el rango y él me hace la suma. Observen la celda. En la celda me coloca el número, pero en la barra de fórmulas me coloca la operación que está haciendo. Es decir, me está diciendo que haga una suma, o que estoy haciendo, perdón, una suma entre el rango B5 y B19. En los dos puntos quiere decir hasta. Si yo me voy a las funciones, entonces aquí está la opción de insertar función. Cuando yo me voy a insertar una función, él me abre este cuadro donde me dice que qué quiero hacer, que escriba una descripción de lo que quiero hacer y luego le dé clic en el botón ir. Pero como yo estoy empezando a utilizar las funciones, todavía no sé cómo se escribe la función, entonces por eso no voy a utilizar esa opción. También me pide que puedo seleccionar una categoría, que pueden ser las usadas recientemente, todas, o de acuerdo a la clasificación que él hace de las funciones, pues que pueda seleccionar una categoría. En este momento, por ejemplo, no sé en qué categoría está la función suma. Entonces, por eso me voy a todo y él me coloca un listado de todas las funciones que tiene Excel en orden alfabético. Como pueden observar, hay muchas funciones aquí. Aquí, ¿cuáles vamos a encontrar? De las que ya hemos visto. Concatenar, aleatorio.entre, entero, hoy, ahora, que son las que hemos visto hasta este momento. Ahora voy a buscar la función suma, debe estar por acá, y cuando la encuentre, la marco y él me dice que suma todos los números de un rango de celda, es decir, él pone una descripción de la función. Como esa es la función que yo quiero, le doy a aceptar y me aparece este cuadro de argumentos de la función. En la parte superior me está colocando el nombre de la función y estos son los argumentos de la función. Esta función de suma tiene hasta 255 opciones para poder sumar. Es decir, puedo seleccionar hasta 255 números o rangos. En este caso voy a seleccionar solo un rango, entonces borro lo que está acá, me vengo al extremo de la fila, en la flechita roja, le doy clic para contraer, selecciono el rango, le doy Enter y le doy a aceptar y me está colocando la suma. Entonces, fíjense que en la barra de fórmulas aparece la misma función, la misma fórmula que si lo hubiera hecho aquí con autosuma. ¿Por qué? Porque si ya la sintaxis de la función es la misma,
y usted puede verificar que ya sea por la autosuma o aplicando la función suma, lo puede resolver. También, si usted conoce el nombre de la función, simplemente la escribe, abre paréntesis, selecciona el rango, cierra paréntesis y obtiene el resultado. Es decir, cualquiera de las formas que utilice usted para hallar la operación es válida. ¿Qué es lo importante aquí? Voy a borrar estas opciones. Lo importante aquí es que cuando se revise la barra de fórmulas, se vea que usted utilizó la fórmula adecuada para obtener el resultado. Por eso, en el ejercicio anterior, en algunos casos les hice muchas observaciones porque yo no reviso resultados, yo reviso procedimientos. Entonces, algunos no utilizaban referencias absolutas, otros no sé cómo obtenían el resultado, si era que calculaban por allá con una calculadora y luego me ponían el resultado. Entonces, la forma en que usted obtenga el resultado lo voy a ver reflejado aquí en la barra de fórmulas, que es lo que corresponde a la aplicación de una fórmula y de una función. Para los demás años, después de que tengo calculado el resultado, cojo y arrastro y completo. De esa manera ya tengo el total de los visitantes a los parques naturales y nacionales entre el 2004 y el 2007. Muy bien. ¿Qué más me piden en el ejercicio? Que calcule cuánto es el promedio de visitantes por año. Entonces aquí voy a utilizar una función en todo y voy a buscar la función que se llama promedio. Promedio. Debe estar por acá. Promedio. El promedio dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Es decir, yo no le puedo sacar promedio a letras, a palabras. Selecciono la función, contraigo, selecciono el rango sin incluir el total, porque el total es otro resultado que ya obtuve. Le doy a aceptar y de esa manera obtengo el promedio de visitantes por año. Arrastro y completo. ¿Por qué puedo arrastrar? Porque el rango no es fijo, no hay un valor común acá, todos tienen datos variables. Me están pidiendo que cuál es el mayor número de visitantes, cuál es el registro más grande que hay en cada uno de los años. Entonces, para eso selecciono la función que se llama max. Vamos a buscarla por acá. Max. Y dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Vamos a darle a aceptar. Selecciono el rango de datos sin incluir el total ni el promedio. Enter y aceptar. Y me dice que el valor más alto en este caso es 228.200. Y si yo verifico la lista, pues ese es el valor más alto de visitas. Arrastro y de esa manera obtengo el resultado. Me pide ahora el menor número de visitantes. Entonces, si existe una función max para calcular el máximo, existe una función que se llama min para obtener el valor mínimo.
Acá ya lo voy a encontrar. Dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Selecciono el rango, enter y aceptar. Y el valor más bajito en mi lista es el número 0 del 2004. Si arrastro, pues obtengo el valor más bajito en cada uno de los años. Entonces, fíjense que estas funciones total, promedio, máximo y mínimo son muy parecidas porque lo único que yo tengo que hacer es llamar la función y escoger el rango con el cual quiero trabajar. Y de acuerdo a la función, pues ya me botará la suma, el promedio, el valor máximo o el valor mínimo de un determinado rango. Entonces, fíjense que ya hemos visto 4 funciones aquí de una manera muy rápida y muy concreta. ¿Alguna pregunta de estas 4 funciones? ¿No hay preguntas? Muy bien. Si a mí me pidieran como dato cuántos parques hay en la lista, entonces puedo hacerlo a través de 2 funciones. Una función que se llama contar, entonces vamos a llamar aquí la función contar. Debe estar por acá cerca. Aquí está la función contar. Dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces la voy a llamar y puedo tomar cualquiera de estos rangos porque contienen números. Voy a tomar este rango de acá, le doy enter y le doy a aceptar. Entonces él me cuenta que hay 15 rangos, 15 datos en el rango que yo seleccioné. Pero también existe otra función que se llama la función contar a, o contará, que lo que hace es contarme el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, que con esta función contará puedo seleccionar este rango porque no hay ninguna celda vacía, le doy enter y le doy a aceptar y de cualquiera de las dos maneras pues el resultado va a ser el mismo. Es decir, ¿cuántos parques hay en la lista? En la lista hay 15 parques. Ya sea que los haya seleccionado en un rango de números o en un rango de celdas no vacías. De esta manera hemos revisado estas otras 2 funciones. Muy bien. Entonces, igual que en la dinámica anterior, ustedes van a tener varios ejercicios para que puedan practicar estas funciones. Y hay una última función que lo vamos a resolver aquí en los ejercicios que se llaman varios, que se llama la función sí. Con esta función, pues ya hay que tener un poco más de análisis, porque a diferencia de las funciones que acabamos de ver, tienen más argumentos para resolver. Y esos argumentos pues van a determinar un resultado si se cumple una función o no se cumple. Entonces el primer ejercicio planteado aquí dice que cuando la nota de estos estudiantes es mayor a 70, el resultado es aprobado.
Es decir, tengo que colocar la palabra aprobado si la nota es mayor a 70. Es decir, tengo una condición que cumplir para poder pasar. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Entonces me ubico en la celda. Hay un compañero que está llegando. Me ubico en la celda. Llamo la función, en este caso es la función si. La función si que está acá. Y dice que tiene 3 argumentos. Una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Y comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí, en los argumentos de la función, vemos que ya tiene 3 argumentos. Lo que les decía, una prueba lógica, un valor sí para respuesta verdadera y un valor sí si la respuesta es falsa. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? No te preocupes, Natalie. La sesión está quedando grabada para que puedas revisar las funciones que ya hemos explicado. El ejercicio que me está pidiendo, que si la nota es mayor a 70. ¿Dónde tengo la nota? La primera nota del estudiante está en esta celda. Si este valor es mayor, si este valor es mayor e igual a 70, que es lo que me están diciendo, si eso es verdad, ¿qué pasa? Entonces la respuesta es aprobado. Si eso no se cumple, entonces la respuesta es no aprobado o no pasa, ¿sí? Y yo le doy a aceptar. Entonces, fíjense lo que él hace. Viene y compara este dato. 80 es mayor a 70. Sí, es verdad. Por eso el resultado es aprobado. Arrastremos para los demás datos y miremos a ver. El siguiente. El alumno 2 sacó 65. 65 es menor a 70. Por eso el resultado es no aprobado. Y así con cada uno de los datos. Si yo llegase a modificar este dato, ya el alumno 1 no sacó 80, sino sacó 60, pues automáticamente su resultado va a modificarse de acuerdo a lo que yo estoy planteando. Pero como él sacó 80, su resultado es aprobado. Muy bien, voy a borrar acá, porque también puedo poner ese número 70 por acá. Es decir, ese es el punto de comparación. Entonces vamos a llamar la función si nuevamente. Como la acabé de usar, entonces él ya está aquí en las usadas recientemente, para no ir a buscar en todas. La llamo a la función y comparo. Este dato es mayor o igual a este dato que tengo registrado por acá. Pero como este dato con el cual yo estoy comparando va a ser común a todos, entonces debo fijar esa posición de celda. Si eso es verdad, entonces la respuesta es aprobado. Pero, por ejemplo, en este caso no me dicen qué palabra debo colocar si no aprueban. Solo me dicen que el resultado es aprobado o aprobó. Pero para la parte falsa no me están diciendo. Entonces yo puedo colocar comillas, espacio, comillas, para cuando no se cumpla la función, pues simplemente no me ponga ninguna palabra.
le doy a aceptar, arrastro, y en las partes donde no se cumple, es decir, donde la persona no aprueba, pues no me está colocando nada porque yo le dije que me colocara comillas, espacio, comillas, es decir, no me coloque ningún valor. Entonces, son diferentes formas de resolver el ejercicio, siempre con la función sí. Muy bien, pasemos a otro ejercicio planteado acá, donde me dice que si la velocidad de la persona, del vehículo, tenemos una serie de vehículos con un registro de kilómetros por hora, y necesitamos saber si tiene infracción o no tiene infracción. ¿Cuál es la condición? Que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, la persona tiene infracción. Entonces, analicemos cómo vamos a plantearlo con la función sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? Entonces, si este valor es mayor o igual a 80, que es el tope máximo que me han puesto, entonces sí tiene infracción, en caso contrario no tiene infracción. En este caso, infracción sí tiene, y habrán algunos casos donde no tienen infracción porque el kilometraje no supera los 80 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, ¿puedes por favor repetir el último pedacito de la tabla de las calificaciones? Que se me fue el internet. Este de las calificaciones. Sí, señora. Para dejar los espacios y eso. Para dejar los espacios, entonces, como ya sé que si saco más de 70 es aprobado, ¿cierto? Entonces esa va a ser la respuesta verdadera. Pero en la respuesta falsa no tengo ninguna palabra o no tengo ningún resultado. Entonces basta con que tú coloques las comillas, les des un espacio y vuelvas y cierres comillas. En este caso le damos a aceptar y cuando arrastremos en las condiciones donde no se cumple el parámetro, simplemente no me coloca nada. Ese de comillas, espacio, comillas es para que no obtenga ningún resultado. ¿Ahora sí te quedó claro? Bien. Vamos a hacer este otro, donde dice que si los alumnos son de género F, femenino, tienen uniforme de gala. Entonces, fíjense que en los dos ejercicios anteriores estábamos comparando con números, que si sacaba más de 70, aprobaba. O en el otro, que si su velocidad era mayor a 80, tenía infracción. Pero en este caso, el ejercicio me está planteando es una letra. El punto de comparación va a ser el género. Si es F, tendrá uniforme de gala. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear acá? Con la misma función sí, la prueba lógica va a ser este dato, que es el que corresponde al género, es igual a ¿qué dato? A F. Pero me están colocando la palabra F, entonces como es una palabra, la debo colocar entre comillas. Esa F puede ir en mayúscula o puede ir en minúscula. Excel no hace diferencia entre mayúscula y minúscula. Entonces aquí lo que estoy comparando es, este valor es igual a F. Si eso es verdad, entonces tiene uniforme. Voy a colocarlo en mayúscula para que quede bonito. Uniforme de gala.
En el otro caso no me están diciendo qué tipo de uniforme, entonces comillas, espacio, comillas y lo dejo en blanco. En el caso de que sea F, va a tener uniforme de gala. En el caso de que sea M, no va a tener ningún uniforme. Entonces, para ir concluyendo, voy a colocarme por aquí a un ladito para ir concluyendo esto. Si usted va a comparar números, usted debe tener presente en la prueba lógica los siguientes criterios de comparación, que sean mayores, que sean menores, que sean mayores o iguales, menores o iguales, o que sea igual. Es decir, cuando yo voy a comparar números, como en el caso de mi nota es mayor o menor a 70, el kilometraje es mayor a 80, usted debe tener presente cualquiera de estas posibilidades. Que sea estrictamente mayor, que sea estrictamente menor, o que sea mayor o igual, o menor o igual, o que los números sean iguales. Pero en el caso de letras o palabras, ¿cuál creen ustedes que es el punto de comparación? Solamente igual. Perfecto. Igual. Solamente igual. Es decir, yo no puedo comparar si la letra A es mayor que la letra B o menor. Simplemente comparo si D es igual a D. Si son iguales, me arroja un resultado. Si son diferentes, me arrojará otro resultado. Aquí ya, Santiago, muy bien. Preguntas de esta función. Aquí muchos dicen que la función sí es muy complicada. No les voy a negar que tiene un cierto grado de complejidad, pero el tema es en el punto donde usted vaya a hacer la comparación, es decir, en la prueba lógica. Si usted sabe cómo plantear la prueba lógica, pues va a saber qué resultado me va a dar si eso se cumple o qué resultado me va a dar si no se cumple. Siempre voy a tener dos posibilidades. Si esto se cumple, pasa esto. Si no se cumple, pues pasa lo otro. ¿Sí? Entonces, aquí en este ejercicio, S3, hay una mezcla de las funciones que hemos visto. ¿De cuáles funciones? Entonces, de la suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y sí. Y también les he colocado un S3 raya 1, que son solo funciones sí. ¿Cuál de los dos me deben entregar? Me deben entregar solo S3. Pero el S3 raya 1 les pido que por favor lo hagan para que puedan tener más ejercicios de práctica con la función sí. Pero solo es calificable el S3. ¿Por qué me interesa que cojan mucha práctica con la función sí? Porque de aquí en adelante vamos a trabajar y trabajar sobre la función sí y sobre otras funciones. Entonces, por eso es importante que ustedes se ejerciten mucho sobre esta función y sobre todo en el planteamiento de la prueba lógica. ¿Sí les queda claro? Muy bien. Sí, Entonces, señora. vamos a llamar a asistencia. Y en esta semana con ustedes tengo programación también el día de mañana. Espero que si pueden adelantar un poco
ejercicios de la función de estos de sí, para que mañana aclaremos las dudas que se puedan presentar, pues estaría bien resolverlas antes de comenzar. Si no, ustedes saben que tienen plazo para entregar los ejercicios hasta el próximo domingo, que es el día 12 de junio. Pero vuelvo y les repito, si hoy adelantan ejercicios y les quedan dudas, mañana los podemos aclarar las inquietudes que se les puedan presentar en la realización y desarrollo de estos ejercicios. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún comentario que quieran hacer? Por ahora no tienen dudas, inquietudes. Profe, Dime, Nicole. tú envías lo de Excel por el correo, ¿cierto? No les llegó, yo ayer lo subí. No sé. Sin embargo, si quieren... No, sí, o sea, Classroom sí está, pero lo que pasa es que en mi caso a mí no me deja descargarlo por Classroom, entonces para ver si lo puedes enviar por el correo, no sé si lo envías listo, por ahí. no hay problema. Te voy a enviar los de esta semana. S3, S4 y S5 para que los tengas de una vez. O los tengan todos. Muy bien. Sí, señora, gracias. ¿Otra pregunta, otra inquietud? Muy bien. Entonces, por favor, les recomiendo que si quieren revisar los comentarios de S2, que fue donde más dificultades se les presentó, revísenlo y si quieren hacer ajustes, pues todavía lo pueden hacer, de revisar y plantear nuevamente los ejercicios y volvérmelos a enviar. Les deseo entonces un feliz día, una feliz semana. Por favor, cuídense mucho, que está subiendo esos indicadores. En el cronograma, la clase que sigue es el miércoles. Ahí no, espérenme, yo miro, no lo tengo abierto. Miremos acá de una vez. En el cronograma para hoy, para esta semana, después del receso, no señorita, mañana 7 también tienen clase conmigo. Aquí, no sé si lo están viendo en la pantalla. Mañana tienen clase ustedes conmigo. Entonces revisen, voy a ponerla acá. Y el jueves también. Y exactamente, esta semana tenemos tres sesiones. Por eso hoy vemos S3, mañana S4 y el jueves S5, que fue los que les cargué en Classroom. Entonces mañana nos vemos a las 7:30 y por eso les pido que si pueden adelantar ejercicios de este tema para que resolvamos mañana, pues sea mucho más práctico para ustedes y para mí el resolver los ejercicios. Muy bien, entonces cualquier inquietud, estoy pendiente al correo. Y si no hay más preguntas, pues les deseo un feliz día y estamos en contacto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Chao, buen día. Profe, Señor, el video de todo lo que acaba de pasar ahorita, sí, yo ¿dónde se termino, envía? yo tan pronto, lo que pasa es que la plataforma demora unos segundos, un tiempo para enviármelo. Tan pronto yo lo tenga, lo publico. Correcto, profe, ¿y dónde se publica? En la Classroom, siempre están ahí en Classroom. Vale, correcto, profe. Muchas Bueno, gracias. que estén muy bien. Buen día para todos.